Bueno, a ver, ¿cuántos alistaron los confites para hoy? A ver, ¿qué celebramos hoy? ¿Qué estamos celebrando hoy? El Día de la Reforma Protestante, ¿verdad? Así que si usted alistó confites, que sea para celebrar ese evento tan especial que hace algunos cuantos añitos se dio, ¿verdad? Estaba dentro del propósito de Dios que se diera. Vamos a, solamente un momentito, vamos a poner esa imagen, una imagen que había preparado sobre lo que es la reforma. ¿Dónde está Cris? Vamos a ponerla siempre, un momentito nada más. Y hermanos, bendito sea Dios, qué bendición por esa pequeña reseña que dio los hermanos, de la gran bendición que nosotros tenemos y que disfrutamos hoy de esa reforma, de que alguien, Dios lo utilizó incluso en medio de aquellos que estaban engañando, ¿verdad?, al pueblo, para que Dios sacara a la luz la bendición de la palabra de Dios. Bueno, ahí está esa pequeña imagen, las 95 tesis de Martín Lutero, el 31 de octubre. ¿Por qué 31 de octubre? Deme un momentito, esto me está ahogando. Ahora sí, me veo mejor. Hermanos, ¿puedo coger una agüita de esta? Sí. Tengo mi boca seca. Ustedes sabrán por qué, ¿verdad? Así que hoy estamos dándole la gloria a Dios por ese momento tan importante que se dio en aquel año de 1517, un 31 de octubre, donde un hombre de Dios se dio cuenta que no era lo que se enseñaba, lo que se hacía, sino era lo que la palabra de Dios decía. Y luego, poquito tiempo después, viene el gran invento de la imprenta, ¿verdad? Y el primer libro que se imprime fue la Biblia, fue la palabra de Dios. Y si no me equivoco, creo que fue en alemán, ¿verdad? Y comienza a correr la palabra de Dios sobre Europa y luego sobre el mundo entero, y comenzamos nosotros a darnos cuenta, o nuestros antepasados, de que la fe en Cristo Jesús es la que nos salva y no teníamos que pagar para que Dios nos salvara. Un día esto le decía yo, no sé si fue a Christopher o a Olga, que a veces me siento como en los tiempos de Lutero, donde a veces escuchamos cómo algunas personas pretenden vender la bendición y la sanidad y el poder de Dios a través de dinero. Yo le decía, qué bueno que se levante un Lutero y haga una reforma nuevamente para que el mundo entero entienda que la mano de Dios no se mueve con dinero, se mueve a través de la fe, de la confianza, de lo que nosotros podemos creerle a Dios. Amén. Bueno, eso era algo, meramente una pequeña introducción, hermanos. Antes de entrar a ese tema, hermanos, yo quiero darle muchas gracias primeramente a la familia pastoral y a muchos hermanos que hace algunos meses atrás estuvieron pendientes de mi salud. Yo soy un sobreviviente de COVID-19. Estuve sumamente mal en el hospital, 16 días internado estuve, y fueron momentos muy difíciles, bastante difíciles. Tanto así que en esos 16 días bajé 12 kilos, imagínense, era bien gruesito y salí bien flaquito, ¿verdad? Ni siquiera me reconocía. Pero la mano de Dios estuvo conmigo ahí en todo momento, hermanos. Los pastores estuvieron pendientes, estuvieron orando. Muchos de ustedes que se dieron cuenta y que estuvieron orando por mi salud, yo de verdad les agradezco mucho. Sé que la mano de Dios estaba ahí, sé que Dios estaba tratando conmigo ahí. Y sin duda alguna, en todas las cosas de nuestra vida, Dios tiene un propósito y ese propósito se debe cumplir en nosotros. Amén. Así que si usted pasa alguna situación, hermano, difícil,
alguna enfermedad, alguna situación de familia, alguna situación de salud, alguna situación financiera, como testimonio se lo digo, hermano, es muy probablemente que Dios esté tratando contigo para que vuelvas tu mirada al Señor, para que le reconozcas en medio de tus caminos, porque Él es el único que nos puede ayudar, el único que nos puede levantar, a quien le debemos la honra, la gloria, la exaltación y todo nuestro servicio al Señor. Amén. Yo estuve, hermanos, como ponen esos memes, estuve así. Hermanos, estuve así de que me entubaran. Yo nunca me di cuenta de eso. Tuve días sumamente difíciles. Hasta me decían el mal portado, me decían las enfermeras. Mira dónde está el mal portado. ¿Y usted sabe por qué, hermanos? Porque en mi inconsciencia yo me quitaba todo, me quitaba el respirador, hasta apagué la máquina y me quedé sentado en la camilla y todo el mundo gritándome desde una ventanilla, porque ahí no entra nadie que no esté vestido hasta las orejas, ¿verdad? Que por qué me había quitado todo, yo escuchaba y tuvieron que mudarse, me conectaron todo y adivine qué creen ustedes. ¿Ah? No, hombre, no pude, me amarraron, mira qué cosa más terrible es estar en una cama amarrado, ¿verdad? Y yo me di cuenta hasta como 2 o 3 horas después que estaba amarrado, porque en toda esa inconsciencia yo no estaba entendiendo qué estaba pasando. La gente me hablaba y yo nada más me les quedaba viendo como un zombie, porque no podía reaccionar, yo estaba demasiado mal. Y después de todo eso, unos 10 días después que me quitaron el respirador, no estaba entubado, ya había mejorado, hermanos. Y el doctor se sorprendió y me dice, qué bien que lo veo. Y yo le dije, sí, gracias a Dios, me siento mucho mejor. Ya estaba con otro tipo de respirador un poco más liviano. Y él me dijo estas palabras, qué susto nos ha pegado usted porque estuvimos a minutos de entubarlo. Porque usted no estaba respondiendo al proceso de ese respirador, una cánula respiratoria, no sé cómo se llama en realidad. Pero los pocos hermanos o los que están aquí que lograron ver algunas fotos mías, yo tenía una manguera pegada aquí, una manguera, dependía de esa manguera. A mí me bañaban en la cama, no podía comer porque si tragaba me ahogaba porque no podía respirar. Pero fue todo un proceso, hermanos. Y yo le doy la gloria, la honra y al Señor porque hoy estoy aquí con ustedes y hoy, como dice un canto, he decidido seguir a Cristo. Amén. Que la gloria y la honra sea para el Señor. En esta vida victoriosa y en bendición con Cristo que nosotros debería ser nuestra meta, hermanos, a poder seguir cada día. Porque el camino del cristianismo es para valientes, pero solo no lo vamos a lograr. Solamente con el poder y la ayuda de Dios, usted y yo podemos salir adelante en medio de este camino de fe, porque es un camino de fe. Porque ni usted ni yo hemos visto a Dios ni le hemos conocido, pero por fe sabemos que Él vive y reina por los siglos de los siglos. Así que si hoy hay que celebrar algo, no va a ser Halloween, no va a ser con confites. Y si quiere sacar confites, celebre, pero celebre la vida, celebremos el gozo, esa paz que Dios nos ha dado a nosotros a través de Cristo Jesús. Amén. Porque hoy para muchos se celebra la muerte y le celebran al diablo y le celebran al que gobierna el mundo, pero usted y yo hoy celebramos precisamente esa reforma que hoy usted y yo podemos respirar, podemos entender a través de las Escrituras que es un solo Dios, que es por la gracia de Dios, que el único mediador entre el Padre y nosotros es ¿quién? Jesús. Y que tu salvación y tu vida
no tienes que pagarla, solamente cree en el Señor Jesucristo y vendrá la salvación a tu vida. Quiero que vaya conmigo a las Escrituras, en 2 Corintios, capítulo 5, versículo 17. Hemos estado escuchando todo este mes, hermanos, qué importante es para el cristiano, para el Hijo de Dios, tener una conciencia de pecado. ¿Qué me refiero? No es vivir en el pecado, es saber que pecamos y que necesitamos del amor y del poder de Dios para que ese pecado sea borrado, sea quitado, sea limpio por la sangre del Cordero. 2 Corintios, ¿qué dije? Capítulo 5, versículo 17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. De modo que si alguno está en Cristo, hermanos, podemos entender que cuando le hemos entregado nuestra vida al Señor, Cristo mora en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? El Espíritu Santo nos ha sellado como propiedad de Dios a través de la sangre del Cordero. Y cuando tú y yo le entregamos a Cristo nuestra vida, el Espíritu Santo vino a morar en nosotros y de ahí no ha salido hasta el día de hoy. Por lo tanto, podemos entender que el amor de Dios se refleja a través de su Hijo Jesús para con usted, para conmigo, para con el mundo entero. Así como lo dice en Romanos capítulo 5, versículo 8, ahí mismo, dése una vueltita. Dice Romanos 5, 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El domingo pasado el pastor predicaba que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Dios nos ama, Dios te ama a ti, Dios me ama a mí, Dios ama al que está a tu lado, pero aborrece nuestro pecado. Él quiere que nosotros entremos en una posición de conciencia de pecado, que entendamos que eso que nosotros estamos haciendo, creyendo, pensando o hablando, diciendo, ofende a Dios, entristece a Dios y no nos deja avanzar en el Evangelio. Yo puedo decir y levantar mi mano y decirle, Señor, ayúdame con mis luchas. ¿Quién no tiene luchas? Yo creo que nadie sobre este lugar, ni siquiera la persona que nos está viendo en la transmisión, puede decir no tengo luchas. Porque cada uno de nosotros vivimos una vida espiritual diferente. Tal vez dirá, pero ¿cómo? Sí, a nuestra manera muchas veces. Y debemos de entender, hermano, que esa lucha en la cual nosotros permanecemos día a día es precisamente lo que no nos deja hacer lo que queramos. Porque así como el Espíritu de Dios está dentro de nosotros y le damos gracias a Dios por Jesús, aún así este cuerpo, como decía el apóstol Pablo, ese cuerpo de muerte nos lleva al pecado, nos inclina al pecado. Nosotros somos dados a la baja espiritual. Si tenemos dinero, todo está bien, gloria a Dios. Si tenemos salud, gloria a Dios, todo está bien. Venimos al culto y brincamos y danzamos y le damos la gloria a Dios. Pero cuando tenemos una vicisitud en la vida, a veces tendemos a tener sus bajonazos de fe. Pero cuando llega el pecado también a nuestra vida, hermano, eso empobrece nuestra vida. Eso nos achicopala, como decimos los ticos, ¿verdad? Por si me está viendo alguien que no es tico. Eso nos bajonea.
Porque queremos a veces permanecer en el pecado, entendiendo y conociendo a través del Espíritu de Dios que no estamos haciendo bien, porque el Espíritu nos redarguye. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Los que dicen amén es porque tienen al Espíritu adentro y saben que es así. Sabemos que el Espíritu de Dios nos redarguye de pecado. Sabemos que inclusive antes de hacer el pecado, sabemos que lo vamos a hacer. Lo hemos hasta madurado, lo hemos pensado, lo hemos analizado y hasta le ponemos fecha y hora, en algunos casos. Y ahí está el Espíritu de Dios redarguyendo. ¿Qué vas a hacer? No lo hagas. No está bien. Arrepiéntete. Y es esa lucha que permanecemos constante, hermanos. En este pasaje de Romanos 5:8 podemos encontrar, hermanos, cuando dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Podemos encontrar el amor de Dios. Ese amor incondicional, ese amor eterno, ese amor tan grande que nos dio a su Hijo unigénito para que muriera en la cruz y nos pudiera redimir de nuestros pecados a ti y a mí. Podemos encontrar que Jesús es la propiciación de nuestros pecados, que tomó nuestro lugar en la cruz que nos correspondía a nosotros. Él tomó nuestro lugar. Y le damos la gloria y la honra al Señor por eso. ¿Y sabe por qué, hermano? Porque la gracia de Dios nos la fue entregada a través de Jesús. La gracia de Dios es el regalo de Dios. Y el regalo de Dios es Jesús mismo. Porque Dios sabía y sabe que por nosotros mismos nunca podríamos alcanzar la salvación. No hay nada, hermano y hermana, persona que me escucha, no hay nada que usted y yo podamos hacer para alcanzar la salvación. Somos indignos de la salvación. Pero a través del sacrificio de Jesús, somos redimidos por la sangre del Cordero. Amén. Y podemos entender que todos esos pecados que tenemos y que hacemos son perdonados por el Padre a través de Jesucristo. Segunda de Corintios, como lo vimos, dice que si de modo que alguno está en Cristo, nueva criatura es. Hermano, usted no puede seguir viviendo de los pecados pasados. Cristo te salvó, Cristo te redimió, Él nos redimió y dice que todo lo viejo es hecho nuevo ahora. Porque Dios perdonó todos nuestros pecados. Y el propósito de Cristo en la cruz y de la sangre de Jesús es que seamos limpios de todos nuestros pecados. Ese es el propósito de la sangre de Cristo. Hermanos, voy a hacer un pequeño paréntesis. La sangre de Jesús no es un amuleto, no es un fetiche, no es una sombrilla, no es una carpa. ¿Y por qué les digo eso? A pesar de que usted y yo entendemos el término, a veces lo utilizamos mal. Hijito, que la sangre de Cristo me lo guarde a usted donde quiera que vaya. ¿Sabe qué, hermano? La sangre de Cristo es para que te limpie los pecados. Y si usted quiere que Dios guarde a su hijo, a su esposa, a su esposo, donde quiera que vaya o que te guarde, para eso están los ángeles de Jehová. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Aunque usted y yo entendemos el término que la sangre de Cristo lo proteja, entendemos que queremos que Dios le guarde, pero la sangre de Jesús es para limpieza de los pecados. Y el ángel de Jehová es quien te guarda, es quien te guía, es quien te lleva, el que está resguardando tu familia. Amén. Vivimos en un conflicto interior con los deseos pecaminosos que nos asedian, hermanos. El apóstol Pablo nos lo refleja en Romanos capítulo 7. Vámonos a Romanos, en las escrituras, Romanos capítulo 7, versículo 15 en adelante. Y vamos a ir leyendo este pasaje
Romanos capítulo 7, verso 15. Dice, porque lo que hago no lo entiendo. Qué raro, lo que hago no lo entiendo. Escuche esto. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Tengamos un poquito de cuidado con esa palabra. El apóstol Pablo no está justificando el pecado porque estamos en un cuerpo de pecado. Y si nos vamos un poquitito ahí atrás, en el capítulo 6, versículo 15, y ahorita continuamos la lectura, pero solamente voy a leer para ustedes 6:15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? ¿Qué dice? En ninguna manera. El apóstol Pablo no justifica en este otro pasaje el pecado. Como el cuerpo es pecaminoso, entonces voy a pecar, pero con la mente le sirvo a Cristo. No, eso no es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Aquí está hablando sobre esa lucha interna, hermanos, que no solamente el apóstol Pablo vivía, sino que usted y yo la vivimos, como seres humanos que somos, esa lucha entre el pecado y entre el hacer lo bueno, entre agradar a Dios y entre el pecado que vive en nosotros. Porque siempre hay algo que solo usted y yo conocemos que no estamos haciendo bien, que le estamos fallando a Dios. Usted y yo sabremos en qué es, pero ahí es donde Dios quiere trabajar en usted y en mí. Para que nosotros podamos arrancar a través de la sangre del Señor, de Jesús ese pecado en nuestra vida y poder agradar al Padre. Seguimos leyendo. Y si lo que no hago quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. Versículo 17, por favor. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Esa es la lucha, hermanos, que usted y yo vivimos continuamente. Yo no sé usted, yo sí a veces me he preguntado, ¿por qué, entendiendo yo que esto no agrada a Dios, por qué lo sigo haciendo? ¿Por qué sigo pecando? ¿Por qué sigo ofendiendo a mi Dios? Entristeciéndolo a Él con este pecado o con estos pecados o con esta forma de actuar o de pensar o de hablar. Y es precisamente porque, como dice el versículo 19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, versículo 20, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Versículo 21, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, o sea, en mi cuerpo, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros, que está en mi cuerpo. Porque somos llevados al pecado, somos llevados al error, somos llevados a hacer lo malo. Y vemos aquella exclamación del apóstol Pablo en el versículo 24, cuando dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne sirvo al pecado. ¿Qué podemos encontrar, hermanos, en esos pasajes? Podemos encontrar que el pecado tiene un lugar en nuestra vida, que no debería ser mayor que el lugar que debe tener Dios en nuestra vida.
Podemos encontrar que el pecado tiene poder en nosotros cuando nosotros hemos decidido darle ese lugar al pecado. Podemos ver también que somos atraídos por el pecado. Que el pecado siempre será engañoso, obvio, porque el pecado proviene del padre de la mentira, que es Satanás. Como lo dice en San Juan 8:44, solo lo menciono, después lo leí. Que tenemos tendencia a la esclavitud del pecado y que siempre tendremos un conflicto espiritual mientras nos mantengamos en esta actitud. Una actitud de pecado, hermano, quiera usted reconocerlo o no, pero mientras nos mantenemos en una actitud de pecado, hay un conflicto interno porque el Espíritu de Dios nos redarguye de ese pecado y nos está llamando al arrepentimiento. Él nos anhela a nosotros en arrepentimiento. Él anhela que usted y yo nos volvamos a la presencia de Dios, nos arrepintamos de lo que estamos haciendo y que podamos hacer un cambio, como lo dice en 2 Corintios, que si de modo que alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y lo que es nueva criatura es que si esto era, lo deshago y lo vuelvo a hacer nuevo. Ya no existe más lo que había. Ahora lo que hay es nuevo. Y cuando Cristo viene al hombre, viene a transformar por completo su vida. Él viene a transformarnos por completo a nosotros. Si tú y yo estamos aquí, hermanos, y Dios no nos ha llamado a su presencia, propósito hay en nuestra vida para que eso suceda. Eso lo pude haber entendido yo después de que pasé todo ese proceso, hermano. Una persona me decía, pero todos los días es una oportunidad de vida. Sí, pero ¿cuántos podemos entenderlo hasta que no pasamos una situación difícil, probablemente de salud o con un ser querido? Pero todos los días, cada vez que abro mis ojos y puedo respirar y entender que Dios me ha dado vida, ese día es un día de oportunidad. Y mientras hay vida, hay esperanza y oportunidad para usted y para mí. Cuando usted y yo hayamos cerrado nuestros ojos y hayamos muerto, ya no hay oportunidad para nada. Ni para pedir perdón al hermano, ni para arrepentirnos de nuestros pecados. Se acabó. Todo se acabó. La esperanza para ti y para mí y para el que me está viendo está en Cristo Jesús hoy. Hoy. Hoy es el tiempo, dice la palabra de Dios. Hoy es el momento. Hoy es el día. No es mañana. Mañana usted no puede estar. Hoy en la tarde usted y yo no vamos a estar probablemente. Y si usted toma café, con suerte se va a estar tomando un cafecito en mi vela. Porque así es, no tenemos nada seguro. Nos pueden cafetear en cualquier momento, hermanos. Pero mientras estemos en vida, está la esperanza de podernos poner a cuentas con el Padre a través de Jesús. El que clama al Padre por ti y por mí. Amén. Porque el Espíritu Santo nos redarguye del mal en que estamos cada uno de nosotros, amados hermanos. La incapacidad de nosotros mismos para abandonar el pecado. ¿Cuántas veces lo hemos intentado? Solitos. Sin pedirle a Dios, sin orar a Dios. No, ya no, ya. Hasta aquí, ya no más. Ya no le fallo más a Dios. Ya me voy a apartar del pecado. Y lo queremos hacer solos. Y entendemos en algún momento que solos no lo vamos a lograr. Porque he ahí el amor de Dios, que por eso mandó a su Hijo a morir a la cruz, para que lo que nosotros podamos lograr en el Espíritu sea a través de Jesús. Solo con Él, nada más con Él. Él es el único que nos puede ayudar. El único que nos redarguye el pecado y el mal que existe en nosotros, y es el único que nos puede limpiar y perdonar y llevarnos a la presencia del Señor. El apóstol Pablo, hermanos, en medio de la incertidumbre, exclama en ese versículo 24, ¿quién me librará
¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y en el versículo 25, por esa razón, inmediatamente Él dice, gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Porque cuando Él dice, ¿quién me va a librar? Inmediatamente Él reconoce que solo Jesús podía librarlo de ese cuerpo de muerte, de ese cuerpo de esclavitud. Y solo Jesús, hermanos, solo el Señor nos puede librar del pecado, de la esclavitud, de la inmundicia, de la mentira, del chisme, de los malos pensamientos. Porque todo lo que hacemos, decimos y pensamos lleva la deshonra del Padre, pero solo Jesús, la propiciación de nuestros pecados. Es el único que el apóstol Pablo dijo. En el capítulo 8, versículo 12, está la respuesta de esa exclamación del apóstol Pablo: miserable de mí, ¿quién me librará de ese cuerpo de muerte? Y cuando le da gracias a Dios por Jesucristo, porque Jesucristo le visitó y le hizo salvo y le perdonó todos sus pecados, porque la ley del Espíritu, 8:2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Cristo es el libertador. Y el apóstol Pablo, cuando exclama, ¿quién me librará? Él dice que Jesús es el que liberta de los pecados. Solamente en Él. Hermanos, solo usted y yo conocemos el pecado que hay en nosotros, o los pecados que hay en nosotros, o esa lucha que tenemos. Y si hay lucha es porque el Espíritu de Dios está en usted y está en mí, para que usted no haga lo que quiera, sino más bien para ser movidos a un cambio, a una renovación, a ser una criatura nueva, como lo dice la palabra de Dios. En esa exclamación del apóstol Pablo podemos entender que solo Jesús es la respuesta para usted y para mí, para que podamos ser limpios del pecado que nos asedia. En segunda de Pedro, vamos a irnos a otra palabra. Búsquese ahí conmigo, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Hay un propósito de Dios. Y el propósito de Dios, hermanos, es que usted y yo tengamos una actitud no solamente de conciencia de pecado, sino también una actitud de arrepentimiento. Porque usted y yo podemos estar siendo conscientes que estamos pecando y que no estamos bien con Dios, pero tal vez no está aquella actitud de arrepentimiento. Dice las Escrituras en segunda de Pedro, capítulo 3, verso 9. Dice que el Señor no retarda su promesa, como según algunos la tienen por tardanza. Hermanos, vea el amor de Dios, cómo se refleja en usted y en mí. Cuando dice, sino que es como paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Váyase de una vez a Hechos, capítulo 13, versículo 9. Propósito de Dios es redarguirnos por medio del Espíritu Santo de pecado, que lleguemos a una conciencia de arrepentimiento, y ese es el propósito de Dios para nuestra vida. De Hechos capítulo 3, versículo 19, tal vez usted lo tiene en la pantalla, pero la verdad es que me gusta más leerlo desde la Biblia. Así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Hermanos, cuando vivimos en medio del pecado, hasta el sueño nos quita. Hasta el sueño nos quita.
Porque eso es lo que hace el pecado. Y el Espíritu Santo de Dios, que está ahí, guardándonos, cuidándonos, pero también llamándonos y redarguyéndonos. El cuerpo hasta se enferma. ¿Ha vivido usted alguna condición de pecado que usted dice, no sé cómo salir de esto? Y usted hasta se siente enfermo físicamente, hermano. Pero ¿sabe qué, hermano? La respuesta se llama Jesús. Él es el único que te puede ayudar a salir de ahí, a salir de esa condición. Solamente reconócelo a Él, que es el único que puede ayudarte, el único que te puede limpiar, el único que te puede salvar, el único que te puede sanar, el único que puede tener misericordia de ti, se llama Jesús. Y eso es lo que Él desea y quiere para usted y para mí. Darnos su amor, darnos su perdón, levantarnos con poder y gloria. Y que vengan tiempos de refrigerio, tiempos de descanso. Tiempos donde usted y yo podemos decir, gloria a Dios, me siento libre. Ahora escribí, ¿qué se me hicieron las hojitas? Escribí una pequeña porción de ese canto, que valga la redundancia, estábamos cantando ahora, ¿verdad? Al que el Hijo hace libre, en verdad es libre. Hermanos, si Dios nos hace libres, de verdad somos libres. Porque el amor de Dios se manifiesta en el perdón, en la limpieza y en llevarnos a la presencia de Él mismo a través de Jesús. Así que arrepentidos, dice la Biblia, dice la palabra de Dios. Cuando nos arrepentimos y convertimos, tenemos de seguro la promesa de Dios, que es el perdón de nuestros pecados. Porque la Biblia lo dice ahí, arrepentidos y convertidos, ¿para qué? Para que sean borrados, limpios, quitados vuestros pecados. Y poder llegar a una nueva vida venidera en bendición, que es lo que refleja esa parte de esa escritura donde dice, y vengan tiempos de refrigerio, tiempos de descanso, tiempos de gozo, tiempos de felicidad. Porque sabemos y entendemos que el Señor me ha perdonado y me ha limpiado ese pecado en el que yo he permanecido. Porque me arrepentí, lo confesé y Cristo me ha limpiado. Tengo que tener esa convicción. No puedo seguir dolido en aquel pecado. Lo puedo recordar y decir cómo pude haber estado ahí, pero ahora soy libre a través del Cordero, a través de la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario. Tú puedes ser libre en esta mañana, puedes ser salvo esta mañana. Solamente vuelve tu vida a Cristo. Reconócelo en medio de tus caminos, porque es la única forma, hermanos. Es la única forma de poder ser salvos, de poder ser aceptos para Dios, reconociendo que la única solución es Cristo Jesús. Y llegar a la presencia del Señor. Primera de Juan, y ya voy con esto terminando, hermanos. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5. ¿Están conmigo? Amén, escuché. Ya tienen los demás el pasaje. Está en la pantalla. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5 dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Cuál es tu pecado? Tú lo conoces.
Dios conoce mi pecado. Y dice aquí, esta parte de la escritura, en Juan, que la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si le reconocemos y entendemos que es la única solución al pecado es Jesús. No hay otra cosa, no hay sacrificio. No hay nada, hermano, que usted y yo podamos hacer, ni siquiera dando nuestra propia vida para pagar el perdón de nuestros pecados. Solo la sangre del Cordero nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Nos limpia el pecado, nos perdona el pecado, nos redime ante el Padre. Somos aceptos ante Dios a través del sacrificio, la muerte y el derramamiento de la sangre del Cordero. Solamente así. Debemos de reconocer a Jesús en nuestra vida, hermanos, para que realmente podamos ser perdonados, para que podamos ser limpios del pecado. No intente hacerlo a su manera. No hay otra receta, no hay otra forma. Solamente Cristo, solamente Cristo, solamente el Cordero, solo el sacrificio de Él. Y cuando le reconocemos, dice la Biblia que van a venir tiempos de refrigerio, tiempos de felicidad, tiempos de regocijo, porque Cristo nos ha limpiado, porque el Señor nos ha perdonado y porque somos una nueva criatura en Cristo Jesús. Amén. Por favor, póngase sobre sus pies, hermanos. Con mucho respeto le pediré, que cierre sus ojos y escuche esta palabra que voy a decir. ¿Podrá usted decir conmigo, he decidido seguir a Cristo? He decidido seguir a Cristo. ¿Sabe, hermano? Cuando yo escuché ese canto, tenía yo, calculo 10 o 12 años. Aquí en el Bajo Los Anonos. No se asuste, sí, yo era Los Anonos, así que, pero Cristo me salvó. No digo que ahí sea malo, no, pero en el Bajo Los Anonos vivía yo cuando escuché por primera vez ese canto. He decidido seguir a Cristo. Y hace algún tiempo o hace algunos meses volví a escuchar ese canto por internet, digo yo, me trajo a la memoria aquel día en que yo me entregué a Cristo en una célula de niños. Y ahora no se puede hacer eso, es imposible, ¿verdad? Por lo delicado que es tratar con niños. Pero en aquellos años, estoy hablándole por alrededor del año 80, 82, imagínense, ¿verdad? Ya sacó números, cuántos años tengo, ¿verdad? Escuché yo aquel canto a través de un siervo de Dios, el cual tuvo incansablemente esa consolidación para conmigo desde aquel primer día. Y en una casita casi cayéndose, que podíamos ver el río ahí entre las tablas que le prestaban a ese hermano, donde él sacaba a todos los niñitos del Bajo Los Anonos y los llevaba a esa casita, y él con su guitarrita comenzaba a cantar, alabaré, y luego decía, he decidido seguir a Cristo. Y en medio de esa canción, él hizo el llamado para aceptar a Jesús. Y yo levanté mi manita y le dije, yo entrego mi corazón a Cristo. Lo puedo recordar con mucha nostalgia, pero sé que era el día que Dios tenía para mi vida. ¿Cuándo fue el día para ti? Yo no me recuerdo con exactitud el día, pero sí me acuerdo que fue un mes de enero. Un mes de enero del año 81, 82, por ahí anda.
No recuerdo el día, no recuerdo la fecha, pero sí sé que ese fue el día que Dios tenía para que yo le aceptara a Él en mi corazón. Y todos estos años Dios ha estado conmigo y ha tratado conmigo. Me ha apartado, me ha alejado, he hecho cosas en mi vida que no han agradado a Dios. Pero ahí donde se ha manifestado esa palabra de segunda de Pedro, donde dice que la paciencia de Dios es tan grande y es para que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hermanos, Dios quiere que usted y yo hoy procedamos al arrepentimiento. Que usted y yo hoy podamos decirle al Señor: Señor, yo decido seguirte. ¿Tenemos ese canto? ¿Sí? ¿Quiere usted, junto con los hermanos, no conmigo porque yo no canto? Porque si yo canto, no queda nadie aquí, hermanos. ¿Puede usted cantar con los hermanos en su corazón ahí? He decidido seguir a Cristo. Y poderle decir al Señor: Señor, yo levanto no solo mi mano hoy en medio del pecado, la inmundicia que tal vez hay en mí, porque déjeme decirle, hermano, cierre sus ojitos, por favor, porque Dios no avergüenza a nadie. Dios lo único que desea es que regresemos a Él en bendición. ¿Sabe qué dice la palabra de Dios? Con sus ojitos cerrados, dice Romanos capítulo 3. Versículo 10. Lo voy a leer para ustedes como está escrito: no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No hay ni siquiera uno. Es por eso que el amor de Dios se ha reflejado en nuestra vida a través de Jesús, a través del Cordero, a través de la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. Versículo 23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero en el capítulo 6, versículo 23, dice que no solamente que la paga del pecado es muerte, sino que hay un regalo divino para ti y para mí. Hay un regalo que Dios dio en amor y se llama Jesús. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Porque habrá una muerte eterna para el que no le haya entregado su corazón a Cristo. Pero la voluntad y el propósito de Dios es que usted y yo tengamos vida eterna en Cristo Jesús. Si nos arrepentimos, nos confesamos ante el Padre y le permitimos al Señor que la sangre de Cristo nos limpie de todo pecado. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, dice el Señor. Y si alguno abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Fiesta en los cielos habrá cuando el pecador se arrepiente. Y tú necesitas entregarle tu corazón a Cristo. Tal vez nunca has tenido esa oportunidad de decirle: Señor, te acepto como mi Salvador personal, te recibo como mi único suficiente Salvador, te reconozco, Señor, en mi vida, y hoy puedo entender que solo con Cristo puedo ser salvo, que solo la sangre de Jesús puede limpiar mis pecados. Me arrepiento de mis pecados, te recibo en mi corazón y hazme una nueva criatura que es conforme a la voluntad y el propósito por el cual Cristo vino al mundo, para que yo fuese salvo, perdonado y limpio. He decidido seguir a Cristo. ¿Quiere decidir usted seguir a Cristo, hermano? Persona que me escuchas, decida en su corazón seguir a Cristo.
Cristo está aquí para limpiar tu vida, limpiar tus pecados. Oh Señor, límpianos, límpianos, límpianos. Padre, todo pecado, toda inmundicia, la llevamos a la cruz del Calvario, para que la sangre de Jesús nos limpie. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Padre, por el poder de la cruz, por el poder del sacrificio. Hoy decido seguir a Cristo, Señor. Gracias, gracias, gracias. Porque solo nunca podría ser salvo. Gracias por Jesucristo, porque Él nos redime de todos nuestros pecados. Gracias, Señor. Señor, te recibo hoy. Si tú que estás viendo este mensaje le quieres decir al Señor Jesús, hoy reconozco que solo en ti hay salvación y que necesito un cambio en mi vida. No quiero seguir pecando más. Necesito que me salves. Necesito estar seguro que un día estaré contigo a la diestra del Padre. Limpia mi vida, Señor. Lava mis pecados, Padre, en el nombre de Jesús. Necesito de tu amor y de tu perdón. En tu presencia estoy, Señor, rogándote que me perdones. Me arrepiento. Quiero ser diferente de hoy en adelante, Señor. Hoy decido seguir a Cristo. Hoy decido seguir al Señor. Hoy decido ser un discípulo de Jesús. Hoy decido decirle, Señor, sigue obrando en mi vida. Porque la buena obra que Dios ha empezado en nosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Porque su misericordia es para siempre y cada día. Y su amor y perdón eternos para contigo y conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por Jesucristo mismo. Gracias, Señor, por ese amor, habernos entregado a tu Hijo para poder ser redimidos del pecado y de la maldad, para poder llegar a tu presencia, Dios. Gracias, gracias, gracias por tu misericordia que nos alcanza para perdón, para restauración y para el lavamiento de nuestros pecados. Sí, Señor, gracias. La gloria y la honra sea para ti, Señor. La cruz está ante mí, el mundo atrás. Que tu nombre sea glorificado en mí, Señor, y en cada uno de mis hermanos que han estado esta mañana aquí. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Te doy la gloria, la honra y la alabanza al Padre. Porque así como Mauricio canta ahora, merecedor de alabanza, solo Él merece la gloria y la honra, porque es quien derramó su sangre por ti y por mí, para llevarnos a la presencia de Dios. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Que Dios les continúe bendiciendo. Amén. Hermana Nadia.